Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. En esta ocasión entrevistamos a Juan Carlos Cabrero. Con él repasaremos cómo ha evolucionado el sector de la construcción industrializada desde sus orígenes, donde coincidió con Pablo Sáez, que también lo tendremos en el podcast, hasta dónde está hoy en día. Repasaremos temas desde más teóricos a más pragmáticos y también abordaremos finalmente todo el tema de la formación, elemento esencial para que la construcción industrializada llegue de forma correcta a nuestro sector y donde él está especialmente involucrado. Espero que disfrutéis mucho de este podcast. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días, pues estamos aquí con Juan Carlos Cabrero, buenos días. Hola, buenos días. Y con Pablo Sáez, buenos días. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Fenomenal y sobre todo muy agradecido por la invitación. Digo, algún día tendré que pasar yo ya por el podcast de Budea. O sea, estabas pendiente, ¿eh? Hombre, te tocaba. Digo, a ver, otra semana más que no. Sí, estabas en la lista de los iniciales que tenías que venir. Muy bien, no, pues al revés, gracias a ti por participar y por acompañarnos esta tarde. Fenomenal. Muy bien, pues cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, quien esté un poquito lejos del sector y no te conozca, cuenta un poquito tu trayectoria y así vamos ubicando a la gente. Hombre, pues yo soy arquitecto técnico, llevo pues 22 años en esto, trabajando en este sector. En un momento dado, pues yo creo que como muchos o casi todos, a raíz de lo que fue 2007-2008, todo lo que sucedió en nuestro sector, ¿no? Uno se replantea cosas, ¿no? Y sobre todo el cómo estamos haciendo las cosas, el qué ha pasado y por qué. Y hay en un momento dado, digo, pues es que este sector, y cae en mis manos un libro de Rafael Leoz. Un librito muy pequeño. Estamos fuerte, muy bien. Claro. Y dices, oye, esto puede ser una salida, esto puede ser una solución. Yo en este sector, por esta vía sí. Pero claro, en aquella época había vuelto a Huesca, porque yo soy de Huesca, aunque hice la carrera, estudié en Madrid, después volví unos años por temas de familiares, y luego pues me eché novia aquí, pareja aquí, y bueno, pues acabé otra vez volviendo a Madrid. Entonces, en aquel momento, pues estás dándole vueltas al sector, ha caído ese libro de industrialización, pero claro, no terminas de tener claro por dónde tirar. Entonces, pues empiezas a ver ya por internet artículos científicos, empiezas a ver qué bibliografía hay, pero claro, hay una amalgama de libros, bibliografía y cosas que dices, ¿y por dónde sigo, no? Al mismo tiempo, pues de cuando en cuando, porque no era ni siquiera anual, pues en el Torroja, el trabajo de Julián Salas, pues que se organizaba algún evento, algún congreso, oye, pues venga, al Torroja, y ahí por ahí andaba Pablo y su hermano, y enseñando ya esos 3Ds que ellos iban haciendo y esos edificios con madera que ellos estaban ya también ahí trabajando en ello. Dices, oye, pues ya con Julián Salas ya empiezas a decir, oye, por aquí va el tiro. O sea, ya cuando has ido a esos congresos ya dices, oye, esto va por aquí tengo que seguir leyendo, por aquí tengo que seguir formándome. Oye, pues en mi contexto, pues dices, oye, pues vamos a introducir componentes industrializados en los proyectos. Pues en esos años, pues decir, oye, pues... ¿En qué año estamos? Pues podríamos estar 2013, yo de empezar a esto a darle vueltas 2008 y de seguir empujando, pues en ese periodo de proyectos, ejercer la actividad de aparejador, pues que vas haciendo unifamiliares y vas haciendo rehabilitaciones, pero no te estás dedicando intensamente a la industrialización, pero sí que ya vas metiendo componentes, ¿no? Sobre todo en Huesca, pues oye, tenemos una industria muy buenos que son los de Gesper, que os sonarán, que han hecho muchísima estructura de madera y sobre todo cubiertas.
oye, pues te tocaba un poco también evangelizar con los compañeros arquitectos, decir, oye, pues vamos a meter una cubierta de estas que son súper chulas y que además precio frente a tradicional, joder, pues es que merece la pena y además o sea, vas metiendo todo esto, ¿no? Vas metiendo estos componentes en tus proyectos. Al mismo tiempo, pues coño, congreso que hay, congreso que vas, congreso que dices, oye, pues en España solo es en el Torroja, pero vamos a ver qué más sitios hay, ¿no? Y, oye, pues mira, ahora montan uno en Milán. Pues oye, tampoco es tan caro un vuelo a Milán. Realmente, si te metes en el Skyscanner y digo, pues coño, pues son 100 y pico euros. Pues chico, luego dicen, pues que pues vas y vienes, lo ves, y coges ideas y sigues para adelante, ¿no? Y así seguimos hasta 2019, que es cuando esto de verdad eclosiona. 2019 yo creo que es un año clave en la construcción industrializada, que es cuando todo esto coge velocidad. Y ahí es donde el Colegio de Aparejadores de Madrid está, digamos, tiene una rama dentro de lo que es el colegio, que es el Hub Tecnológico. Eso lo arrancó Mario Sanz, que le conoceréis, y también lo monta, que nunca me olvido de él, Iván Gómez. Iván Gómez de VT Lab. O sea, VT Lab es referente a realidad virtual aumentada aplicada a nuestro sector, ¿no? Y empieza a surgir la idea de montar en principio era como una especie de aparejador 4.0, de construcción 4.0, y nos sentamos ahí, Mario y yo, y decimos, mira, industrialización. Porque tenía ese del 4.0, tenía unas horas de industrialización, y a ver, digo, no. Y ahí nos sentamos los dos y esto tiene que ser de industrialización. Y una industrialización en ese entorno, contexto en el que estamos ahora, de la cuarta revolución industrial, donde entra la digitalización, donde entran los contratos colaborativos, donde entran una serie de lo que son las plataformas. Claro, yo había estado en ese congreso de Milán de 2019 y conforme aterrizó en marzo, y llamo a Sandra, me acuerdo, las plataformas, los configuradores y tal. Y estábamos muy entusiasmados con todo esto, porque además, joder, es que ha sido todo esto un tema importantísimo. También durante estos años, hasta 2019, escribí un blog que se llamaba Sí, me acuerdo. prefabricar.org. Yo te ¿Vale? conocí a través de ese blog, me parece. Sí. Que tenías ese blog que era prefabricar.org y dijimos, oye, esta persona es interesante, ¿no? Y ahí yo te llegué también luego a conocer a raíz del curso, ¿no? Del primer curso que hiciste y para mí también lo bueno que tiene Juan Carlos es que es esta persona que siempre que te encuentras te viene con algo nuevo, ¿no? Y tiene de repente el multitrade, ¿no? Sí. El multitrade va a ser la revolución, ¿no? Las plataformas, tal, ¿sabes? Entonces, claro, entre frikis, pues no. Pero, jolín, es que yo lo de los frikis, yo tenía estas conversaciones de, por ejemplo, de ir oye, pues me voy al congreso de tal en Coventry y tal. O sea, yo empleo mis vacaciones y cojo un avión, me voy a Coventry a ver el congreso de construcción industrializada, la feria, tal, no sé qué. Oye, vuelvo, me doy una vuelta a ver edificios de arquitectura industrializada por Londres y me vuelvo. Y este eres el friki, pero el que se pone un gorro de vikingo y se va a ver la final de la Eurocopa a Estocolmo, ese es el normal. O sea, pues oye, que cada uno haga lo que le guste y le dé la gana y le haga feliz. O sea, Bueno, yo cuando oigo la palabra friki, para mí no es nada peyorativo. O sea, sí. a mí me molan los frikis. O sea, alguien que realmente se entusiasma en lo que hace y quiere saberlo todo, a mí me mola mucho ese perfil. Sí, A mí y también, coge yo lo digo. y con la trompeta en Barajas, que a la Madrid. Y dice, Yo también en ese buen sentido, ¿no? Porque también sí. empezar un podcast y nombrar a Leoz, que son mentiras, es muy normal, ¿no? Leoz, yo creo para los que nos estéis, la gente que nos escuche, creo que más puede ser muy interesante todas las referencias bibliográficas que puedan surgir, ¿no? Entonces, Leoz tiene un libro fantástico de redes y ritmos espaciales, ¿no? Entre otras cosas, que es lamentablemente, ahí está, es un libro complejo de conseguir ya. Yo creo que ya tienes suerte en alguna tienda de segunda mano, lo puedes encontrar, incluso si tienes más suerte todavía, no sabrán el valor que tiene y lo puedes comprar barato, pero ahora es muy complicado, ¿no? Y luego, claro, Julián Salas, Hambre de vivienda,
todo lo que es prefabricación dirigida a vivienda social, pero social de verdad, ¿no? También son dos libros fundamentales. Y luego, claro, tú estas dos cuestiones te ha dado un conocimiento y un contacto con la industria muy amplio, ¿no? Por un lado, a nivel nacional, porque claro, quién es quién de la construcción industrializada ha pasado por tu curso, sobre todo esas primeras etapas en las cuales era todo muy acotable, ¿no? Era fácil que estuviera casi todo el mundo ahí. Pero luego también, a través de esos viajes a congresos exteriores y demás, has podido conocer también de manera muy directa cómo está la situación de allí, ¿no? ¿Qué diferencias, qué características estás viendo en un lado y en otro? Hombre, depende de cada país, ¿no? O sea, mira, ya nos... Porque, vamos a ver, eh, metemos la segunda referencia bibliográfica, que yo siempre le cito, Don Miguel Fisac, el arquitecto. O sea, yo como soy aparejador, no me suelo meter en sembrados ajenos Ajá. y hablar de arquitectura. Pero claro, empleo el subterfugio de citar a un genio, como era Don Miguel Fisac, que decía que la arquitectura es el dónde, el para qué y el cómo. Y al final lo que te queda es un espacio de aire humanizado, entendiendo el espacio de aire humanizado, el interior, el exterior y de esos espacios intermedios, ¿no? El in-between que dice nuestro amigo José Miguel. Ajá. Entonces, pues claro, cada casuística es distinta. Tú, por ejemplo, vas a Reino Unido y los últimos 3 años pues han sido de una estrategia donde se pensaba mucho y se invirtió mucho pensando en un 3D, en los componentes 3D, los volumétricos. Se ha demostrado que, bueno, pues que esa idea de Fernández Ordóñez de los grados de industrialización y el tener grados de industrialización coste óptimos, pues que eso es fundamental. O sea, era una idea como muy, tú me entiendes, Pablo, pero que Absolutamente. se ha demostrado fundamental, es de decir, oye, las circunstancias materiales de un país determinan su forma de construir. Eso es algo como muy de perogrullo. Si eres rico, construyes como un rico. Si hace frío, pues construyes pensando que hace frío. Si no tienes, pues construyes de una forma muy sencilla. Y dependiendo de tus circunstancias materiales, tus edificios pues van a tener un grado de industrialización u otro, porque también vas a tener más o menos mano de obra. En fin, tus circunstancias al final te determinan cómo construyes, ¿no? Ajá. Entonces, pues Reino Unido ha pasado de ese impulso al 3D a que ahora se han dado cuenta, pues bueno, pues porque ha habido varias empresas que han cerrado, ha habido en fin, unos problemas serios y quiebras directamente de ese modelo que pensaban que podía funcionar y ahora por donde va la apuesta es por los componentes compatibles y las plataformas. O sea, pues muy en la línea vuestra, por ejemplo, de una empresa como Budea. Decir, oye, tenemos unos componentes, tenemos un conocimiento, tenemos una cadena de suministro y tenemos todo lo que es las partes técnicas de mi plataforma desarrollada, y a partir de ahí empiezo a sacar proyectos y a establecer procesos de mejora continua. Con una amplia digitalización, en fin, con todas estas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, Reino Unido, ahí yo por donde les estoy viendo es hacia los componentes compatibles, un lugar donde cabe todo, o sea, decir, por ejemplo, hoteleros, Build to Rent, sobre todo la zona de Londres, donde es más caro, pues ahí el 3D sigue teniendo cierta cabida, pero, por ejemplo, los componentes compatibles y un grado de industrialización pues bastante majo, de estructura, cerramiento, instalaciones, pues parece que es lo que se va imponiendo. Ellos en el metal, pues bueno, pues que son el metal, y Reino Unido es el metal, o sea, Ujú. y aparte el hormigón está cogiendo también bastante carrerilla y qué duda cabe que la madera. La madera es también... Y luego algo también muy interesante, que es la hibridación Claro. entre diferentes materiales. O sea, no todo es hormigón, madera, metal, sino que ahora estamos viendo sistemas constructivos híbridos utilizo la madera para esto, utilizo las propiedades del hormigón para lo otro. Estados Unidos, por ejemplo, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Pues por ejemplo, en una costa oeste americana, ¿no? Pues cuando me acerqué al Congreso de Stanford, pues claro, ahí lo que tienen es un coste de mano de obra muy alto,
un problema de vivienda impresionante. Y ahí, claro, para ellos la industrialización es el 3D. Porque el steel frame es el business as usual, la madera y el entramado de madera, pues y el platform frame y todo esto es, como diciendo, "Oiga, lo que llevo haciendo toda la vida". Y industrializar para ellos es pensar en la parte digital, la plataforma, y en cómo ese steel frame lo voy a hacer con un robot. Y el cómo voy a robotizar lo que es el entramado de madera. O sea, como voy a tener mis líneas para ellos ya es la fabricación, la logística y tal, pero lo que es la base del sistema y el material lo conocen y lo que tiran mucho es del término modular, Modular, sí. aunque ellos mismos saben que es incorrecto, porque cuando dices, oye, el módulo así, bueno, ya es volumetric o 3D, pero Y ya se han quedado... han contribuido mucho a generar esa distorsión de entender modular como construcción industrializada, Sí, también porque ellos crearon el Modular Building Institute, ¿no? sí, De cierta manera. sí, Como total. Cuando hablas de los componentes compatibles, ¿qué es lo que requiere, en tu opinión, para que los componentes sean compatibles y cómo se planifica o cómo se organiza para que acabe siendo así? Claro, componentes tendrán que ser compatibles para entrar dentro de un sistema, ¿no? Hombre, tendrá que haber una compatibilidad, digamos, espacial, dimensional, de peso, prestaciones, o sea, que sean capaces de ser conectados a ese sistema. O sea, que si yo planteo un baño, pues ese baño tendrá que tener el peso adecuado para que sea compatible con la resistencia de la estructura, que ese baño lo pueda conectar de una forma fácil, rápida y sencilla con lo que son las instalaciones generales del edificio. O sea, tendrá que haber, creo ¿Esto que... quieres decir que no siempre ha sido así? Porque parece como muy, muy evidente, ¿no? Que tiene que ser así. Es que cuando dices compatibles, componentes compatibles, claro, dices, bueno, ¿y cuáles son los incompatibles? Claro, ¿Cómo serían los ahí voy. componentes incompatibles, no? Oye, pues la- componentes incompatibles, yo qué sé, los hay que, también. que por- a nada que uno le dé una vuelta, dices, oye, ¿puedo yo obtener una estructura de steel frame y poner baños industrializados de hormigón? Pues no parece que sea la mejor solución. O puedo yo, o sea, por una cuestión de peso, de refuerzo estructural, pues puedes encontrar otro baño que sea compatible con tu sistema. O que puedas tener instalaciones hechas de tal forma que pueda haber una corrosión galvánica, o sea, porque también está la compatibilidad química. Pero bueno, eso ya es hilar muy fino. Pues en el fondo que sean compatibles, que haya también una compatibilidad también en el proceso de diseño, pues que haya una libertad y una flexibilidad arquitectónica, una libertad a la hora de configurar espacios. O sea, Mm. eso Sí, es no, una, quizá para distinguir quizás un poco es pasar, y también eh, a ver cuál es tu visión, ¿no? Es pasar de ese concepto de construcción industrializada modular, en sí, la que la única construcción industrializada que se entendía era la 3D, pero que realmente lo que hacías era integrar elementos allí y luego transportar un volumen, sí, a integrar componentes ya más elaborados, como puede ser un baño, una estructura y una fachada, integrarlos entre sí. Evidentemente, tienen que ser compatibles, que eso también discutimos mucho con José Miguel Reyes, que es otro de los teóricos, ¿no? En cuanto a si el término compatible o no es redundante, pero que, bueno, son más que nada ese paso de flexibilizar el proceso constructivo ensamblando componentes, ¿no? sí, al final ese grado de industrialización, pues también, a ver, volveríamos otra vez a lo de antes, ¿no? Es decir, pues dependiendo del dónde, el para qué y el cómo, pues va a haber un sistema constructivo óptimo que que tendrá una mayor o una menor participación de los componentes dependiendo de, oye, de una serie de parámetros, ¿no? Del uso, de cuál es el plazo de ejecución de la obra óptimo, de cuáles son las prestaciones que esperamos. Al final también es muy fácil la postura de yo industrializado todo y en seco y bueno, ya, pero ¿y esto cuánto vale? A mí me da igual. Bueno, Claro, pues no te dé tanto igual, porque entonces igual nos pegamos otros 40 años teorizando. Y lo Claro. que hay que hacer es movernos y sacar los proyectos adelante. Entonces, pues esos grados de industrialización y esa proporción trabajo en obra, trabajo en fábrica, pues tendrá que ser la óptima y con eso pues obtener lo que se espera que de nosotros y que es de entrada además, mira, me acaba de venir a la cabeza,
¿qué se espera de nosotros? Pues unos edificios, unas prestaciones y una arquitectura que genere un entorno pues como tiene que ser. O sea, y en este caso tenemos un desafío tremendo que es la vivienda asequible y la falta de vivienda en España. Temazo. Entonces, pues habrá que también pensar en esos sistemas constructivos. Perdónme, nos hemos pasado, he cogido la pelota de los componentes compatibles y estamos hablando de la necesidad de construir en el país, ¿no? Pero en el fondo es pues esos sistemas constructivos, grado de industrialización, coste óptimo. No, pero tiene que ver, ¿no? Y ahí tampoco hay, no sé si decir que no hay verdades absolutas o que depende de cómo lo hagas, llegas a una respuesta u otra, ¿no? Porque nos encontramos promotores que dicen yo lo he probado y no funciona y promotores que lo prueban bien y repiten, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eso? No hay una respuesta directa. ¿Industrializar sale a cuenta o no? Depende de cómo. Depende suele ser la respuesta más habitual cuando alguien te hace una pregunta directa. Y entonces ya tienes que empezar casi desde... Y ese depende hay que explicarlo. No puedes quedarte en el depende, ¿no? Tienes que decir, hombre, pues a ver, ¿qué estamos hablando? Pues un build to rent, un build to sell. ¿Dónde está usted? En este sitio. ¿Cuál es? Luego te encuentras, por ejemplo, pues por circunstancias locales del dónde, aparte de cuestiones normativas, de licencias y tal, pues circunstancias del perfil de cliente. O sea, hay provincias en España donde hay un poder adquisitivo elevado y donde lo que les gusta mucho la personalización de su casa. Y punto. Y me gusta personalizar a mí esto. Entonces, ¿cómo industrializas y personalizas hasta ese punto donde eres óptimo, pero al mismo tiempo decir, oye, somos capaces de sacar un producto acorde a lo que espera de nosotros el cliente, pero también con un coste y unas prestaciones. Antes lo Sí, la mencionabas, pregunta es ¿no? depende. Sí, depende, depende y a partir de ahí arrancas. Claro, al final también depende de lo que estés dispuesto a sacrificar, si estés dispuesto a homogenizar, si estás dispuesto a pensar las cosas muy bien desde el principio o quieres ir improvisando, ¿no? Pues no, también te planteas decir, oye, ¿de verdad proporciona al cliente un elevado grado de satisfacción el, o sea, el personalizar cómo van a ser los núcleos verticales de instalaciones? ¿Cómo va a ser la fachada o cómo va a ser? O sea, digamos, ¿qué estandarizo y qué personalizo? Pues vamos a ver, pues personalizaré o daré opciones de personalización las que sean y en la justa medida para dentro de esa optimización, pero bueno, dejaré personalizar aquello que le va a satisfacer al cliente, que le va a dar le va a proporcionar una satisfacción de tener eso personalizado. Y otras cosas, pues habrá que estandarizar porque al cliente le va a dar igual que cómo sea tu núcleo de escalera. De Pues hecho, pues mi escalera es para subir y bajar de cuando en cuando, o dónde va a estar ubicado el núcleo o la fachada realmente, de decir, oye, pues que esté bien, que sea bonita, agradable a la vista, y eso lo sabéis hacer muy bien los arquitectos, pero tampoco es que digas, es que quiero personalizar mi trocito. Pues personalizamos y estandarizamos. Perdón, que me enrollo. no, está bien, está bien. Si quieres, antes de entrar en el curso, que nos interesa mucho, Sí, ¿no? Hablar de un curso técnico especialista en construcción industrializada, que tienes el póster detrás, para los hombre, que nos sí, estén viendo en YouTube. Aparte de eso, haces colaboraciones, asesorías o consultorías, ¿no? A promotoras y constructoras que sí, quieren dar el paso hacia la industrialización. sí. ¿Dirías que es un paso fácil, difícil o cuáles son los principales retos que se enfrentan? ¿Son más culturales? ¿Son más de aprendizaje de teorías? ¿Cuáles son? Hombre, yo le veo, hombre, a ver, en el contexto actual que estamos, terminando 2024, ya como quien dice, hay una actitud muy positiva. Claro, ya no hay que evangelizar, ¿no? No. Ahora nos toca terminar de formar, por ejemplo, crear esa, pero digamos, el que esto de la industrialización forma parte ya del ecosistema nuestro, de nuestro sector, pues es algo que ya se da por hecho. El tema es decir, oye, pero ¿por dónde empiezo?
esto de industrializar es que ahora voy a tener que construir con madera, esto que industrializar significa que ahora tengo que ir a un fabricante de 3D, o sea, porque al final entra uno en una feria que es un espectáculo que tenemos aquí en España, que es el Reveal, porque, eh, y claro, ves tantas paneles de hormigón, el steel frame, el esto, el otro, los baños, un montón de cosas, y dices, bueno, ¿y yo por dónde empiezo? Pues el por dónde empiezo, bueno, por dónde empiezo, Le la dices, pregunta depende. es, depende, claro, ¿por dónde empiezo? Depende. Y entonces a partir de ahí empezamos, ¿y tú qué haces? Pues yo construyo, pero construyes viviendas, dentro de viviendas son build to rent, build to sell, haces hoteles, Y quieres conseguir, ¿no? claro, ¿y dónde construyes? Claro, Ya digo, yo construyo en Ibiza, o yo construyo en Madrid, o yo construyo yo qué sé, en el puerto de Santa María. Pues depende, vamos a tener. ¿Y qué industriales hay alrededor de donde usted construye? Pues está Pepito, Fulanito y Menganito. Hombre, ¿y cómo vamos dentro de la empresa? Pues mira, pues ya estamos con el BIM, tenemos jefes de obra muy buenos, pues, joder, pues oye, vamos para adelante. O sea, y mientras, o sea, el depende, y a partir de ahí arrancamos, ¿no? Y es sobre todo, sí, pues, algo muy obvio, ¿no? Decir, oye, primero una radiografía de cómo estamos y hacia dónde queremos llegar, y, he y, y tenido, cuál va a ser la travesía. he tenido una imagen, una visión así, según comentabas lo tuyo, que yo creo que igual puede ayudar a entender esa situación en la que igual tú entras a un gran supermercado que tienes mogollón de ofertas y no sabes qué coger, ¿no? O sea, ¿qué me llevo? Dice, bueno, ¿qué quieres hacer, no? Sí, Bueno, pues quiero hacer pues venga, pues entonces voy a paella, pues venga, pues vamos a entonces hacer te una. recomiendo tal, esto y lo otro, ¿no? Porque muchas veces a mí me da la impresión, Juan Carlos, no sé qué te parece a ti, que sobre todo quizás en ese momento del 2019, que fue como el boom quizás, ¿no? Un poco la parte Sí, previa, estaba todo como muy revuelto, ¿no? O sea, es decir, sí, en el sentido de hay muchas soluciones, pero no sabemos cuál es el problema, ¿no? Entonces era como, hay que aplicar construcción industrializada. ¿Por qué? sí, ¿Por qué y cómo también, ¿no? O sea, claro. cómo lo llevo a cabo? ¿Qué quiere decir industrializar? Y quizá ya se empieza a sentar y ya se ve como muchísima más coherencia en los procesos. Ya no es industrializar por industrializar, ya es con un fin muy claro, ¿no? Sí, se iba Y calentando el ambiente. O sea, ya hay por ahí algún documento del Foro Económico Mundial diciendo que la industrialización y la digitalización. Y yo creo que ahí también hay un tema, que es cuando entran los fondos de inversión en Silicon Valley. Y ahí meten 900 millones famosos, vamos a decir ese nombre, no, en Caterra. Claro, o sea, bueno, las cosas hay que. Y entonces, claro, ves que la curva de inversión en construcción industrializada en startups se dispara. Y se dispara, y además, ojo, Caterra hizo aportaciones muy bueno, sí, importantes, aparte de formar un ecosistema de trabajadores, de profesionales que están ahí. Todo el tema de las plataformas le pegaron un empujón muy fuerte, fueron capaces de divulgar, bueno, pues pros y contras. Al final, de todo se aprende, Ujú. y fueron un empuje en ese 2019 arranque, ¿no? En ese arranque inicial. Pero ya venía la cosa calentándose porque en el fondo también la construcción es probablemente uno de los últimos sectores en tener una disrupción el- Mm, el- total. en el sector, ¿no? O sea, aquí estaban pasando cosas, ¿no? Un Airbnb, estaban pasando, Cuando pues, hablas de plataformas, ¿cuál sí, sería tu definición? bueno, una plataforma, un conjunto de componentes, que los tenemos ahí, esos componentes. Por otro lado tenemos los procesos, por otro lado tenemos una cadena de suministro, por otro lado tenemos unos conocimientos técnicos. Con todo eso perfectamente alineado, clasificado, podemos, dentro de lo que son procesos están todas esas normas de compatibilidad, dentro de lo que es esa plataforma orientada a un producto, o sea, orientada a un subrayado, negrita, empezamos a ir desarrollando proyectos. Y dentro de esos proyectos, el conocimiento y la experiencia de esos proyectos se incorporan o no a esa plataforma.
esa plataforma puede o no tener una plataforma digital, un configurador, que sería la parte digital de todo eso que coordina todo ese conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí, con ese know-how que viene de aguas abajo a aguas arriba de la experiencia, podemos empezar a establecer procesos de mejora continua. Chapo, o sea, Perfecto. Ahí yo, por ahí es por donde yo... parece como Me si hubiésemos suena, ¿no? lanzado ¿Sabes? la pregunta antes y lo hubieras preparado, pero yo creo que ahora mismo no hay una definición mejor de lo que puede ser una plataforma y yo creo que podría ser un gran referente a la hora de acceder a qué es una Sí, porque plataforma, la definición que has dado tú. Dicho en pocas palabras y en 2 minutos. sí, Y es más la mentalidad de plataforma, ¿no? Industrial o de Toyota, etcétera. Y no, porque mucha gente cuando hablas de plataforma y has mencionado Airbnb puede pensar en un marketplace, ¿no? No, es claro, otra cosa. no, ahí estaríamos a ver, sí, exacto, en lo que estamos ahora, en una plataforma orientada a construir edificios, a construir edificios, habría alguno que me diría a fabricar y a montar, pero no, o sea, a lo que es la edificación. Estamos hablando en ese contexto Perfecto. y es lo que es, o sea, Y está bueno, claro también que decías, no, la construcción industrializada ha tenido todo ese hervor y también en aquellos años, incluso antes, se decía, bueno, ¿será una tendencia o será una moda pasajera o vendrá para quedarse realmente? Yo creo que ya no cabe ninguna duda que el único camino posible es el camino de la mejora de los procesos y eso es construcción industrializada, ¿no? Y entonces, porque es el déficit de vivienda, por un lado, la escasez, sí, lo que va a hacer, la sí, falta de mano de obra. la Ahí, falta de Claro. mano de obra, eso es un tema Es que antes lo has complejo. mencionado, ¿no? De que en ese momento faltaba el porqué y el cómo, ¿no? El por qué nos ha dado en la cara, ¿no? Al final la falta de mano de obra y la falta de vivienda nos está dando y entonces ya sé, el por qué ha aparecido como de repente como evidente. Y el cómo, Bueno, pues paso a paso lo vas aprendiendo también, ¿no? Y luego hay ¿sabes? un porqué que está ahí tapado y a mí me parece un escándalo, pero ya no en España, o sea, en todo el mundo, en lo que es nuestro sector, que es la siniestralidad laboral. Sí. Oiga, es que no hay país en el que nuestro sector ya es líder en siniestralidad laboral. O sea, en los países, o sea, no solamente es en España, sino nos vamos al contexto europeo, Europa Occidental y en Estados Unidos también. Entonces, hay un punto también a ver, cuando un sector hace las cosas de una determinada forma y una de las consecuencias es estar liderando esa siniestralidad laboral y existe un camino alternativo que, que podría reducir significativamente o por lo menos equiparar esa siniestralidad del sector constructor al sector industrial. Equiparar, no digo que esto vaya a ser un camino, pero por lo menos equipararlo a otros sectores donde las cosas se hacen de una forma más segura, no hacerlo se convierte en una cuestión de orden público. O sea, esto ya es una cuestión de orden público. Oiga, pues alguien está atracando a alguien está pegando a alguien en la vía pública y tiene que aparecer la policía o tiene que aparecer el Estado y poner un poco de orden, ¿no? Y decir, pues aquí hay que poner un poco de orden, ¿no? Durante los últimos 25 años, más o menos, en lo que es prevención de riesgos laborales, nuestro sector ha cambiado muchísimo a mejor. O sea, con figuras como el coordinador de seguridad, o sea, con estudios básicos, o sea, todo lo que se ha estado trabajando en prevención de riesgos y sobre todo también, que es lo más importante, en concienciación de todos. Y cuando digo de todos, es de todos. O sea, desde el promotor, cuando hace su visita a la obra, hasta el joven que acaba de entrar en el sector como ayudante. De hecho, los más peligrosos en las obras somos los técnicos. Sí, es verdad. O sea, coges las estadísticas de Musat y técnico entre 40 y 45 años. Y luego ya cuando nos hacemos viejecillos, pues lo primero es por confianza, sobre confianza, y dice, ya llevo 20 años en el sector. Y otro tal, pues, y probablemente el cambio que viene es no todas las medidas de seguridad y toda la prevención que tomamos y que llevamos a cabo para hacer las cosas de una determinada forma, sino cambiar la forma de hacer las cosas. Sí. O sea, no equiparnos que el ir con un casco, un arnés, un esto, un lo otro, un tal,
y estas barandillas y esto no sé qué, igual es que la respuesta ya es hacer las cosas de otra forma. Ya. Sí, has tocado ahí también, ha salido un término que yo creo que deberíamos de entrar también antes o después en él, igual hilando ya con el tema de formación, ¿no, Octavi? Que es, o sea, hay un perfil de Juan Carlos, que para el que no lo conozca, quiere decir que está también lejos del sector, porque cualquiera que hace el sector lo conocerá, pero bueno, que tiene una cosa también muy importante, que es uno de los directores de uno de los primeros cursos oficiales en construcción industrializada Nueva Era, sin contar el de José Miguel Reyes, que era anterior. Y luego ha pasado poco por todos los sectores, ¿no? Es técnico de obra, Sí. ha trabajado en la industria en prototipo, ha trabajado en constructoras como ACR, ha trabajado como En una consultor, fábrica de baños con Begoña también, estuve Begoña, ahí en... consultoría, con lo cual conoce muy bien toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, dentro del tema formativo, que para mí me parece una parte crucial del proceso, porque si no formamos a los técnicos ni a los nuevos oficios, pues poco desarrollo podremos tener ahí. Y que está dando vueltas es como quizás a la aparición de nuevos técnicos o de nuevos perfiles o de, ¿no? ¿En qué sentido crees que es necesario que deba acompañar la formación con las nuevas necesidades de técnicos, profesionales y demás? Porque ya un aparejador para construcción industrializada tiene que cambiar. Un Sí. jefe de obra tiene que cambiar. Un jefe de producción, o sea, hacen falta nuevas habilidades y hasta ahora, Y un arquitecto, Pablo. y un arquitecto tiene que cambiar, ¿no? O sea, Eh, entonces, ahí que estamos responsables de la formación y que nosotros hemos sido autoformados, por así decirlo. O sea, hemos tenido que ir a congresos, leer libros, o sea, no hemos tenido una escuela. O sea, ¿cómo sí. ves tú esas nuevas necesidades de técnicos? Hombre, mucho, o sea, estábamos hablando de la seguridad, ¿no? De la prevención de riesgos. Dices, vale, pues si nos equiparamos al sector industrial, ¿será esto más seguro? Bueno, vale, será más seguro, pero aparecen nuevos riesgos, ¿no? Trabajar con autogrúas, que sí, el estar montando un baño, cómo son los procesos, hay que lo decía Prouvé, el arquitecto o el proyectista debe conocer los procesos. Pues igual que el proyectista debe conocer los procesos, de ahí para abajo todos. Ya. O sea, el que está montando un panel de hormigón debe conocer los procesos. El que está haciendo el control de calidad de un baño, un arquitecto técnico que de pronto le viene una obra con baños industrializados. Y dice, ¿esto qué es? Vale, esto, yo ahora tengo que hacer una dirección de ejecución y tengo que ir o no tengo que ir a una fábrica a ver el producto. ¿Esto quién se responsabiliza? Y si voy, ¿qué es lo que tengo que mirar? Aparte de qué bonita es la fábrica y qué partes son las cruciales, qué partes pueden generar una patología o no, qué tipo de patologías aparecen con sistemas constructivos industrializados. ¿Qué tipo de, o sea, cómo es una dirección de ejecución en un montaje? ¿Cómo tengo que revisar esas uniones entre componentes? No. ¿Cómo tengo que plantear? O sea, Sí, hay sí, una sí. serie de desafíos para los cuales la formación es fundamental. Para realmente tener una masa crítica de profesionales que esté, digamos, empujando todo esto y que esté Y materializando todas estas ideas. en cierto Cuando en modo 2000, también, perdón, eh, claro, es que es cómo colocamos los términos, ¿no? Construcción industrializada o industria de la construcción, ¿no? Porque ahí, haciendo construcción industrializada, seguimos haciendo mucho énfasis a la construcción, ¿no? Sí, Si cambiamos los términos, industrial. igual hay una forma distinta de pensar. Y a mí se me despertó la bombilla en Budea, que estábamos buscando ciertos perfiles para ciertos puestos, ¿no? Y era abismal la diferencia que teníamos entre una entrevista con un arquitecto o un aparejador a un ingeniero de algo. O sea, los ingenieros nos enamoraban a la primera, ¿no? Porque es que eh, hablan ese lenguaje de manera Sí, natural, ¿no? Lo entienden de manera natural. Hablan de productividad, hablan de procesos, hablan de eficiencia, hablan de unas lógicas de la cadena de suministro y tal. Y era como, wow, es que para nosotros era decir, jo, sí. qué bien hablan inglés los ingleses, ¿no? Dicen, no, pues, ¿cuánto saben de industria los industriales, ¿no? Entonces ahí, Sí, claro, tiene que haber una contaminación mayor entre
academias, quizás, ¿no? Tiene que haber un Ya. equilibrio. Un- Un equilibrio. O sea, porque arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales, cada uno en su sitio. Probablemente el lugar de uno sea más la fábrica o planificación. Uno de los errores, una de las primeras bombillas que saltan con el tema de Caterra, cuando estaban, o sea, hay un poco la diferencia entre el que está muy encima y el que se queda en los 4 vídeos de YouTube y el que está ahí viendo, digamos, con las alertas de Google y esas cosas, era que dentro de Caterra se hace una gran apuesta precisamente de ingenieros industriales, de ingenieros aeronáuticos que vienen de Lockheed Martin, que vienen de no sé qué, además todos venían de empresas punteras de la ingeniería y el más tonto venía de hacer el F-35. Vale, y después, y pues una de las primeras luces rojas es en obras se están cometiendo errores de Jaimito. Se están cometiendo errores que no tiene un aparejador en primer curso. Claro. Sí, Entonces es como tenemos que llegar a ese equilibrio entre nuestras profesiones tradicionales exacto. Ahí, y exactamente incorporar todo lo que estás comentando. Es ahí lo has de dado. primero a fin, ¿no? Pero digamos que nosotros en este universo tenemos un protagonismo muy fuerte porque realmente, vamos a ver, cuando hablamos de construcción industrializada, y claro, y muchas veces, Pablo, vamos, ¿qué te voy a contar? Tú tienes 2 libros, un doctorado y que esto no viene de ayer. Esto lleva ya desde, podemos decir, yo siempre suelo decir el Crystal Palace, aunque hay cosas muy anteriores al Crystal Palace y gente por ahí empaquetando viviendas y mandándolas a Australia o a California o a la India, escuelas hechas en Reino Unido. Ya, pero esto, o sea, esto tiene un recorrido muy largo y quienes nos han antecedido, nuestros antecesores en esto de la industrialización, era gente brillante. Entonces dices, oye, ¿qué pasa? O sea, pues igual es que nuestro sector tiene muchas cosas en común con la industria, evidentemente, con la construcción industrializada, pero luego nosotros, pues yo qué sé, nos pasamos la vida haciendo prototipos. Entonces, yo quiero saber lo que cuesta el primer Seat León. La unidad 1, no la unidad 7 millones. Porque si nos pasamos la vida haciendo unidad 1, pues igual industrializar no necesariamente implica bajar costes. Totalmente. O sea, yo quiero, o sea, un poco, es que todo esto es un tema complejo. Por eso el depende que decíamos antes, Sí. ¿no? O sea, pues sí que hay una incorporación y un conocimiento y estar muy con los procesos y la parte industrial, pero la parte nuestra Nos es fundamental. estamos quedando ya casi sin tiempo No me fastidies, y aún pero no has metido la cuña publicitaria. O sea, vamos a dejarte un vamos a poco ver. que hables un poquito. Pero vamos a ver. Hombre, A ver, cuéntanos un poquito. El 2019 montas el curso, ¿no? ahí de arrancamos. especialista. Hombre, Y explícanos el por qué y a quién va enfocado. O sea, ¿cuál es la claro. necesidad que detectas y a quién va enfocado? La necesidad es la que estábamos viendo de que había que formar profesionales en algo que estaba ya a las puertas, entrando además con una fuerza tremenda. Yo me acuerdo en ese septiembre de 2019, que el reveal todavía se hacía en septiembre, que veo a Pablo y a todo el equipo de Jolines, de Modulab, claro que nos mirábamos ahí en el reveal porque de pronto había una sala de conferencias llena de gente. Y decíamos, todos estos han venido para hablar de para oír hablar de construcción industrializada. Porque claro, estábamos acostumbrados a las salas del Torroja y estas cosas que íbamos 4 y el del tambor. Y entonces yo me acuerdo que nos sorprendimos de ver esto, de que se fuera a hablar de construcción industrializada y hubiera qué sé, 300 personas ahí escuchando, dices. Entonces, montamos ese curso pues porque es necesario y ahí lo que hacemos es un esfuerzo muy gordo de aunar ese conocimiento, estandarizar ese conocimiento, coger y decir, oye, pues con José Miguel Reyes, con la parte, con Julio, hablo de conocimiento, o sea, oye, pues toda esta parte de todo lo que es la bibliografía de Julián Salas, de José Antonio Fernández Ordóñez, de José Manuel de Pradapul, José Miguel Reyes, esa hilo de conocimiento, o sea, ir viendo todo eso para ir creando un plan de estudios, pero al mismo tiempo adecuado a esta realidad que estamos viviendo, o sea, añadiendo digitalización con Pablo Cordero, que ahí todas las sinergias BIM industrialización,
estuvimos contratos colaborativos, el multitrade, que fuimos pioneros de dar formación en esto y creo que seguimos siéndolo, salvo Singapur, que hacen algo de una tarde. Wow. Baños industrializados. Es que nosotros en el curso enseñamos cómo integrar en proyecto, cómo diseñarlo, cómo fabricarlo y cómo montarlo. Se lo comentaba un inglés este septiembre y digo, oye, ¿vosotros tenéis algo parecido? No, pero nos gustaría. Digo, pues oye, o incluso vas y ya esa primera edición donde hicimos todo eso y que quedamos todos Lean, muy contentos. Lean Construction El también. Lean Construction, exactamente. Metimos el Lean Construction, Lean Manufacturing y cómo el encajar todo eso en el proceso. Y no, hicimos, ¿Qué tipo de jolines, perfiles te entran? ¿Sobre todo aparejadores o arquitectos, jefes de obra? entra un poco de todo. O sea, arquitectos técnicos, o sea, arquitectos, aparejadores, ingenieros, algún economista ha hecho el curso. O sea, siempre tengo un perfil un poco... Outlier. Sí, pero que dice, oye, yo es que Está estoy bien. entrando en la parte lateral, ¿no? Y me interesa, aunque solo sea para saber de qué va esto, y Gente casi de todo, promotoras también. promotoras, constructoras, fabricantes. O sea, es un perfil muy diverso. O Muy sea, bien. además, O sea, parte de lo que te llevas también puede ser el networking de gente que comienza a pensar de una forma ya más modernita o más como toca. totalmente. O sea, networking, los participantes, los profesores. Claro, después de esa primera edición donde materializamos eso, pues yo ya me atrevo y digo, oye, pues vamos a llamar también a los referentes internacionales. Claro. Pero Pero yo porque ya habéis traído grandes referentes internacionales. y, ¿No? y yo ayer estaba en una cena con unos amigos y digo, me falta Elon Musk y el Papa Francisco. O sea, Nada. porque ya me ha quedado, o sea, para que nos bendiga el curso. Y el otro, pues, o sea, porque ya, joder, han venido, pues, en la última edición, pues Jerker Lessing, Daniel Hall, han venido Cintia Brosque, la experta en doctor en robots de Stanford, en robots para construcción, Santiago Osa, que es de IDL Ventures. Ha venido un montón de empresas a nivel internacional, o sea, Ujú. en estas 5 ediciones que hemos hecho, es que ha venido ya un montón de gente. O Hacemos un sea, par de preguntas finales, Saez. Suelta tú una y luego yo una y le intentamos contestarla rápido para acabar. Venga. Pues no, a mí creo que para que esto funcione, todo el ecosistema tiene que estar muy bien engranado, ¿no? Y muy bien articulado, ¿no? Que ahora mismo tú que conoces toda esa cadena de valor, ¿no? Desde el técnico hasta el industrial, ¿no? ¿Dónde pondrías más énfasis ahora en desarrollo? ¿Cuál crees que sería el next step que necesitamos para ir perfeccionando la cadena de valor de la construcción industrializada? Si pudieras elegir un sector un sector, o un punto. un punto, hombre, de lo que es la parte nuestra. Porque luego dentro de lo que es todo el proceso, en fin, No, licencias, incluyendo, urbanismo, tal. incluyendo industriales, incluyendo técnicos, incluyendo mano de obra, incluyendo Pues, hombre, constructoras, promotoras, financiación, normativa. es que, mira, para mí la clave de esto es que el sistema, teoría general de sistemas, Pablo, y todo eso que tú lo conoces perfectamente, y, o sea, la cadena de valor tiene que funcionar de tal forma que haya una estabilidad en la demanda de componentes hacia para los fabricantes. Que los fabricantes tengan una demanda estable de componentes. Eso yo creo. Y ahí hay un punto, que es el Estado como elemento, como uno de los elementos tractores principales, sobre todo como primer consumidor de edificios, las empresas y por otro lado innovación y startups, innovación y academia. O sea, digamos, la parte... Y digamos, todo eso generar esa cadena de valor en la que esos fabricantes tienen garantizado esa estabilidad en la demanda. Porque si no, vemos un montón de héroes que se montan empresas de construcción industrializada, fabricantes de componentes, pero como hay picos de demanda, pues también un poco ver es cómo resolvemos esos picos de demanda en las fábricas. A mí, joder, en las Jean Prouvé, por ejemplo, ese señor hacía edificios
componentes para edificios y desarrollar proyectos, pero también hacía mobiliario. Y seguramente cuando no tenía edificios, pues hacía más mobiliario. O sea, y entonces el ver cómo vamos cubriendo esos picos, pues probablemente alguien que hace 3Ds, pues podría también hacer baños o cerramientos, o esa parte de cómo garantizar la estabilidad de la demanda. Claro. Exactamente, porque si no, estos son estrellas de un día. Ya. Eso es una de las claves, porque al final si no hay una... Claro, o sea, hablamos de componentes compatibles y de industrialización abierta. Bueno, ya, pero y de estandarización. Bueno, pero tendrá que haber una estabilidad en todos esos fabricantes. Claro. Sobre todo porque no puede haber una construcción industrializada sin una industria de la construcción. Otra vez volviendo a cambiar un término, ¿no? Y sin unos fabricantes de componentes que ganen dinero. Claro. Yo te iba a preguntar, si pudieras hacer una petición al gobierno para ayudar al sector, que al final es para ayudar a la sociedad, ¿no? A cubrir el déficit de vivienda y con vivienda asequible, ¿cuál sería? Si tuvieras una bala mágica. Pero, hombre, a ver, dentro de lo que es nuestra parte de la cadena de valor, porque luego hay cuestiones que son esenciales, como todo el desarrollo de poner suelo en el mercado, de agilidad de licencias, de un montón de barreras burocráticas, que es lo que está impidiendo y lo que lleva que haya 600.000 unidades familiares sin acceso a vivienda. Pero bueno, quitando todo eso y centrándonos en lo nuestro, es el plantear una estrategia como la que acabamos de decir, Estado, empresas, academia, para ir desarrollando y plantear esa estrategia pensando en esos sistemas constructivos con un grado de industrialización coste óptimo un poco superior al óptimo, digamos, que nos permite el mercado. Si es muy superior, en cuanto se acaben las ayudas, el mercado cae. Si lo que estamos es empujando y traccionando, o sea, el ir pensando, el apostar por los componentes compatibles por las plataformas, apostar por las plataformas, por los componentes compatibles y dentro de ese contexto y ese grado de industrialización. Eso para mí es la estrategia clara. Muy bien, pues nada, dinos un mensaje final que quieras transmitir o que creas que se ha quedado un poco en el tintero y con esto acabaremos. Me ha venido a la cabeza, creo que era ET el que decía sed buenos. No lo sé, tendría que volver a revisarlo, recuerda. Que muchísimas gracias. No olvidéis de supervitaminaros y supermineralizaros, ¿no? Que decía, y ya está. Super ratón, ¿no? Genial, pues nada, muchas gracias a ti. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Llevamos casi una hora charlando y muy a gusto y me han quedado 1000 preguntas en el tintero, pero bueno, para otro día. A la siguiente, claro. Muy bien. Un abrazo a todos. Igualmente. Venga, Juan Carlos, nos seguimos viendo. Adiós. Un abrazo. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.